Rita Barberá fue clara. Vaya hostia, dijo sobre el hombro de Serafín Castellanos, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y pocos días después detenido por corrupción. Ana Botella reconocía: está muy claro que nos acostamos de una manera el sábado por la noche y amanecimos de otra manera el lunes por la mañana. El presidente en funciones de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, dijo: le diría al presidente, mírate al espejo y respóndete a ti mismo si debes ser candidato. Por su parte, la inefable Esperanza Aguirre avisaba del fin de la democracia occidental y de la llegada de los soviets. Esta noche, en Fort Apache, hablamos del PP. Bienvenidos. Fort Apache. El Partido Popular es hoy objeto de debate en Fort Apache. Para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Bien hallado, Pablo. Frente a él, Carolina Vescansa. Bienvenida una vez más a Fort Gracias, Apache. Pablo. Nos acompaña también Tania Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Ana Pardo de Vera, periodista. Bienvenida. Gracias, Pablo. José Manuel Martín Beden, también periodista. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y nuestro último periodista de la mesa, Ramón Lobo. Bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La debacle electoral del PP en las elecciones autonómicas y municipales del pasado domingo 24 de mayo, con más de 2,4 millones de votos perdidos, se ha llevado por delante 6 gobiernos autonómicos del Partido Popular. Además, en las otras 4 comunidades cuyo ejecutivo ocupaba hasta ahora el PP, este no ha logrado mayoría absoluta, por lo que ha necesitado pactar para formar gobierno. Como consecuencia de esto, los presidentes del PP valenciano, aragonés y balear ya han anunciado que se retiran de sus respectivos liderazgos y previsiblemente abandonarán la política o tomarán la senda del Senado en cuanto puedan. Esta noche en Fort Apache analizamos la crisis interna que atraviesa el Partido Popular y sus previsiones de futuro. Empezamos como siempre con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. En este programa y en La Tuerca desde hace años hemos dicho siempre que la clave para entender la crisis de régimen era la crisis de un periódico, la crisis del país y la crisis de un partido, el Partido Socialista, que eran, digamos, las 2 instituciones representantes de alguna manera de los éxitos y de las debilidades del régimen político español. Parecía que el Partido Popular resistía electoralmente muy bien, pero las elecciones de mayo han demostrado que, como decía Rita Barberá, la hostia ha sido considerable. Primera pregunta con un minuto para responderla. ¿Cuáles son las claves de este resultado electoral tan malo para el PP? También se podía mirar desde otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué la gente le sigue votando todavía después de las barbaridades que ha hecho, ¿no? Yo creo que tiene que ver básicamente con 2 cosas, ¿no? Uno, que tiene una alternativa. Y en segundo lugar, que se ha producido lo que puede llamar una masa crítica muy difícil de superar por un partido como el Partido Popular. Es decir, una alianza más o menos explícita entre sectores empobrecidos de la sociedad y unas capas medias en proceso de proletarización. Esas 2 cosas unidas desde una alternativa es lo que han hecho que se perciba con mucha mayor fuerza lo que yo podríamos llamar un agotamiento del discurso y de la práctica política del Partido Popular, lo que significa rápidamente pensar en el Partido Socialista como alternativa o no a ese agotamiento, que siempre será el sustituto perfecto. Gracias, Manolo. Caro. Yo creo que la crisis del Partido Popular, tal cual se está produciendo, solamente se explica desde un marco, un contexto de crisis mucho más amplia. Si no tuviésemos una crisis social de la magnitud y el calibre que tenemos, una crisis institucional de la magnitud y el calibre que tenemos y una crisis política de la magnitud y el calibre que tenemos, nunca se habría producido una crisis en un partido tan fuerte y tan bien cimentado como es el Partido Popular. El Partido Popular es un partido enorme que durante mucho tiempo ha conseguido pegar piezas muy difíciles con uno de los cementos que mejor hace que pegue todo, que es el cemento del poder y del dinero. En ese sentido, si no se hubieran producido todas estas crisis simultáneas que emergen o que estallan como crisis social, particularmente a partir de 2010,
sería muy difícil asistir al escenario en el que estamos hoy. ¿Y en qué escenario estamos hoy? Pues estamos en un escenario en donde posiblemente las claves de la fortaleza del Partido Popular desde finales de los años 80, principios de los 90, sean las mismas que expliquen ahora por qué este proceso de descomposición y su intensidad. Un minuto, Carolina, gracias. Tania. Bueno, yo creo que siempre hay que tratar de explicar los procesos electorales desde el inicio de los mismos y desde esa crisis social y política y económica brutal que da inicio a esa crisis de régimen. Yo creo que en el momento en el que se inicia el ciclo electoral que venía a representar o a traducir en voto y en resultado electoral la crisis de régimen, creo que el Partido Popular toma la decisión desde el principio de salvar al partido y no salvar al régimen. Creo que hay un momento de ese ciclo en el que el poder económico tiene la sensación de que mientras el PP quiere salvarse como gran partido y que prefiere tener enfrente a una oposición más radicalizada que le permita disputar mejor el centro, el poder económico dice, oiga usted, está corriendo unos riesgos demasiado altos para la situación social que habita, ¿no? Y yo creo que empieza a operar para garantizarse, de un lado, lo que planteaba Manolo, y que esto se va a ver cómo funciona en noviembre, de que siempre haya una alternativa que esté en torno al PSOE, y de otro, que haya un PP limpio que pueda contribuir a los acuerdos, ¿no? Gracias, Tania. Ana. Pues yo creo que el PP ha tenido dos problemas fundamentales. Uno ha sido la corrupción, que yo creo que por primera vez les ha machacado, porque hemos asistido a episodios en Valencia y en Madrid que a pesar de lo sangrante de los casos de corrupción les seguían votando con mayorías absolutas, no absolutísimas, y en esta ocasión sí han perdido por ese flanco. El propio Rajoy lo ha reconocido por primera vez la semana pasada, por primera vez en 4 años. Y en segundo lugar, efectivamente, en esta ocasión tienen una alternativa liberal que es Ciudadanos. Según indican las encuestas, el voto de centro se les ha ido por ahí, digamos, la derecha más moderada de la clase media se les ha ido por ahí o por la abstención. O sea, se han quedado en casa o han votado a Ciudadanos. Claro, entre unas cosas y otras, y si eso sumamos a mayores el propio funcionamiento del Partido Popular, que se ha quedado antiguo, que no ha sabido conectar con las nuevas formas de hacer política. El minuto, después te doy la palabra. José Manuel. Gracias. Sí. A mí lo que más me preocupa de la crisis del PP es todo lo que va a hacer a partir de ahora y ya está haciendo para intentar recuperar electorado a través del intento de inocular, de provocar el miedo a la inestabilidad, el miedo a los rojos, el miedo a los populistas. Y estoy convencido de que las cloacas del Estado, lo que se suelen llamar las cloacas del Estado, pero que a veces se llaman Centro Nacional de Inteligencia, están trabajando a todo trapo y en los próximos meses, temo, insisto, vamos a ver auténticas barbaridades. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que hay varios factores que se han mencionado todos aquí. La corrupción es muy importante. Creo que también es muy importante que en el último año ha cambiado la percepción ciudadana de la ética. Yo creo que se ha elevado un poco la exigencia ética ciudadana. Ahora no se resisten los mismos casos de corrupción, la aparición de ciudadanos. Y yo un poco lo que decía el otro día Lucía Méndez en un artículo que se llama Rajoy pasmado, que decía que lo mismo que le pasó a Zapatero por mentir, esa bofetada ya ha salido y se la van a llevar, aunque ganen las elecciones. Y yo creo que la mentira de esta vez ya no cuela. La crisis económica ha sido un elemento fundamental. Hay varias cosas que señaláis. Bueno, lo que dice José Manuel me acojona un poco, que las cloacas del Estado empiecen a operar, porque me veo perfectamente objetivo de una operación, pero creo que llegaría muy tarde. O sea, creo que si empiezan a operar ahora, están operando muy tarde. O sea, yo creo que ahí, o sea, nosotros antes de mayo no teníamos poder institucional, ahora sí lo tenemos. No es el momento ideal, digamos, en el último año para ese tipo de operaciones. Y la estrategia del miedo, que sí está operando, cuando empatizo, siguiendo esa lógica de Robert McNamara, ponte en el lugar del enemigo, hay cosas que no entiendo bien. Hay una reflexión de Jiménez Los Santos, que siempre es una conciencia crítica de la derecha curiosa, que se metía con Arriaga cuando Arriaga apostaba por polarizar con Podemos, que es lo que parece que está haciendo el Partido Popular, que dicen solo hay 2 candidatos que pueden ganar, o Rajoy o Pablo Iglesias. Y a nosotros nos sorprende el decir, bueno, a lo mejor esto sirve para movilizar a una parte importante del electorado conservador que contra Podemos se moviliza. Pero le decía a Jiménez Los Santos como Arriaga, a ver, mi amor, ven aquí, ¿y si ganan? ¿Y si ganan, qué hacemos? Y si al final con esta estrategia tan estupenda de movilizar votos, estos ganan, ¿qué hacemos? O tienen mucho poder institucional. Entonces me sorprende
la falta de esa lógica de régimen. O sea, el diario El País, con su prudencia enorme, ya en el año 2012 decía: un gobierno de concentración, que nos estamos jugando mucho, Partido Popular y Partido Socialista. Pero resulta que al final, en este año, el Partido Popular está loco por polarizar con nosotros, con lo cual nosotros encantados, y el Partido Socialista obligado a ceder y a llegar a acuerdos con nosotros, cuya lectura pública siempre es que ganamos nosotros. Y prueba de ello es que tiene que salir Pedro Sánchez con una bandera por detrás para decir que no me he ido con los extremistas. Entonces me llama la atención que la lógica del sistema, que la lógica de protección del régimen no opera. O sea, que hay como una especie de tánatos, de tendencia a la autodestrucción por parte del Partido Popular que me sorprende. Yo no creo que sea tarde para actuar, al revés. Que si actúan como yo me temo que van a hacer, lo harán a última hora para que el impacto sea encima de las elecciones. ¿Pero en qué estás pensando? Que me Tienen estás 5 meses. Y en segundo lugar, lo que sí sé, con lo que cuento, es con que el bipartidismo, pero sobre todo de alguna manera el Partido Popular, cuenta con casi toda la prensa, con todas las radiotelevisiones públicas gubernamentalizadas, y además con un arma de última generación, que es la amenaza al duopolio de la televisión comercial con dejarlos fuera del reparto de las próximas 6 licencias de televisión. Y esos son armas de destrucción masiva en materia de comunicación, en materia de conflicto y en materia de enfrentamiento político. Y en esa medida yo no sé lo que van a hacer, porque si lo supiera lo denunciaría. Pero lo que sí veo es que está empezando una política de acoso y derribo a los nuevos gobiernos municipales, y que cuando se rastrean como se rastrean las tuiterías, eso no lo hacen un grupo de aficionados. Eso lo hacen profesionales de lo que se llaman los servicios de inteligencia. El mundo ha comprado a Twitter todo lo que existe. O sea, se han gastado un montón de dinero para tener ahí un montón de becarios que van a estar a partir de ahora revisando. Y luego, en los medios de comunicación hay mucho miedo. Y te pongo un ejemplo. En uno de los últimos desayunos de televisión española, un periodista, de La Razón, decía que, claro, en Grecia el gobierno había tenido que envainársela porque no se podía consentir una política como la que ellos tenían de los ERES y de las jubilaciones, porque ¿cómo era eso de que a los 52 años se podía aplicar un ERE? Lo estaba diciendo en televisión española, donde nos echaron a 4.000 personas a partir de los 52 años. Y allí estaba una periodista del País que no se atrevió a recordarlo y una periodista de televisión española que no se atrevió ni a mencionarlo. Hay mucho miedo en mi profesión. Yo es que creo que el Partido Popular tiene una doble cara que tú decías antes en tu intervención, que creo que merece la pena para entender lo que tú dices que no entiendes. ¿Qué es? El Partido Popular es el partido orgánico de los poderes económicos, pero no es el partido del régimen. Es decir, el Partido Popular casi siempre gana porque es derrotado el Partido Socialista, pero no al revés. Ya pasó en las últimas elecciones. Fue el Partido Socialista el que se autoderrotó por las políticas que hizo. Y por eso ganó el PP. ¿Qué quiero decir con eso? Que el PP siempre tiene una dificultad para ser mayoría en este país. Es más bien porque la izquierda se abstiene o no participa suficientemente o porque se divide demasiado. Y yo creo que eso merece la pena darle una vuelta. Segunda cuestión. Yo creo que en este momento los poderes fácticos, los poderes económicos, los que están detrás de las grandes televisiones, saben que el PP está amortizado, a mi juicio. Que hay un agotamiento claro del discurso y del modo de gobernar del PP. Y por lo tanto están viendo las posibilidades de alternativa al PP. Yo creo que la entronización, y empleo conscientemente la palabra entronización, de Pedro Sánchez con la bandera es algo más que la bandera. Es la misma operación mediática de la sucesión de Juan Carlos por Felipe VI. Es decir, es una modernización, una segunda edición de la transición, esta vez hacia un nuevo modelo de democracia del país. Y yo creo que ahí es donde juega rápidamente el papel del PSOE. El PSOE va a ser ahora entronizado como el partido capaz de suceder al Partido Popular y el partido que va a intentar casar esta situación tan complicada, también para el Partido Socialista, de unas capas medias en proceso de proletarización que se unen a los pobres en una alternativa que de una u otra manera es Podemos.
Entonces yo creo que es ahí donde se va a jugar la partida en el próximo día. Pero sobre todo esta idea que yo creo que es central. Es la misma operación comunicacional y discursivamente que Felipe VI. El poder se renueva a sí mismo, en este caso con un político a la americana, a la norteamericana, para generar una nueva sentido común, un nuevo imaginario en torno, en este caso, al patriotismo constitucional, que mira que volverlo a sacar ahora tiene mérito, y todo eso dándole vuelta para que el modelo neoliberal se perpetúe en un proceso de restauración con el Partido Socialista. Carolina. Yo, en el análisis que llevas a cabo, Manolo, que creo que tiene mucha claridad, no comparto en la equivalencia o en la equidistancia, no comparto el análisis sobre la intensidad de la crisis que afecta a uno y a otro. Creo que las crisis y sobre todo las expectativas de evolución para el Partido Socialista son mucho más desfavorables que para el Partido Popular. Quiero decir, de hecho, si la lógica de descomposición del régimen sigue los pasos que parece que ahora mismo se están marcando, yo creo que avanzamos con mucha más velocidad hacia la descomposición del Partido Socialista que hacia la descomposición del Partido Popular. Porque el Partido Popular es un partido, a mi juicio, muy fuerte, el más fuerte que existe en este país, y no es el partido del régimen, en el sentido de que no representa lo que han sido estos 40 años de democracia, que sí le ocurre sí le ha ocurrido al Partido Socialista, pero es el partido de las instituciones. El Partido Popular es el partido construido sobre el poder institucional en todos sus niveles, en el nivel local, en el nivel autonómico, en el nivel estatal. La penetración del Partido Popular en el ámbito institucional es inmenso. Y eso es lo que permite también que conviva un nivel de heterogeneidad ideológica que no convive en el Partido Socialista. Es decir, el PP, desde el punto de vista ideológico, es un partido inmenso, que aglutina un montón de posiciones que han convivido mal siempre. ¿Y cómo conviven o cómo sobreviven? Pues a través del poder institucional. ¿Cuál es la mayor amenaza? Pues la amenaza de derrota en el poder institucional. Y por eso sí que creo que la ofensiva de defensa, que es una ofensiva que se construye no sobre el deseo, sino sobre el miedo, va a ser muy dura, muy fuerte y muy vinculada a la magnitud de lo que se pierde. Pero yo no creo que la evolución para ambos sea equivalente. No. Creo que si al final sobreviven dos adversarios, será el Partido Popular y Podemos. Y eso es lo que quedará sobre la arena con el resto de los... Ana y Tania. Yo estoy de acuerdo además porque no sé si cuando hablas del Partido Socialista que representa el nuevo régimen y demás, no sé si te refieres a los poderes económicos como tales, al IBEX 35, los poderes fácticos, en definitiva. Yo no sé si te refieres a eso. Y una cosa pequeñita que se llama la Troika, ¿no? Sí, la Troika, efectivamente, instituciones supranacionales, etcétera, etcétera. Yo no sé si te refieres a eso o te refieres simplemente a la imagen que el Partido Socialista pretende trasladar, más que el poder la influencia que le llega desde fuera. Yo creo que el Partido Socialista está pasando, en eso estoy de acuerdo contigo, por un proceso de indefinición absoluta, que está tratando de pillar de aquí y de allá, que si pillo del centro, que si ahora pillo la bandera, que si aquí pacto soy el más de izquierdas, que si aquí mis propuestas, la justicia social, en fin, estamos asistiendo a un batiburrillo que es difícil que lo convierta en una alternativa poderosa. Al revés, yo creo que el PSOE sí tiene, como decía Carolina, más posibilidades de extinguirse que el Partido Popular. Tania. Bueno, yo hay una parte que comparto con Carolina, ¿no?, que es la fuerza del Partido Popular como el único partido casi leninista de este país, ¿no?, con una capacidad de penetración muy potente y con una capacidad de aglutinar a sectores muy, muy diversos. Y yo no despreciaría, ¿no?, la gente, yo creo que la imagen construida por Rajoy es una imagen del señor ausente y da la sensación de que no va a actuar. A mí la rueda de prensa en la que anuncia las transformaciones me sorprendió en tono y en forma de su puesta en escena. Y yo no despreciaría los cambios que ha establecido, que parecen menores, solo que al mago de las encuestas del PP le vaya a vigilar en la acción política del trabajo de campaña el señor Moraga, yo no lo despreciaría. A mí me parece que van a hacer una apuesta potente por recuperar el espacio político que han perdido. Pero tampoco despreciaría lo que está diciendo Manolo. El poder institucional del Partido Socialista ni ha sido nunca menor en la capacidad que tienen de articular el mantenimiento de sus relaciones con las instituciones económicas y con el poder económico, ni lo va a ser en una fase en la que tienen ejes fundamentales que son cruciales a la hora de un resultado electoral.
Andalucía va a ser crucial en un resultado electoral y el poder institucional del Partido Socialista en Andalucía es una especie de apisonadora que se come todo. Y todo es todo. Es como el APRA peruano o el PRI. Sí, o sea, es una cosa... Pero yo diría que es la excepción, ¿no? Bueno, es lo que ha sostenido permanentemente. Pero recuperan Extremadura, recuperan un montón de poder institucional, a pesar del peor resultado de su historia, recuperan un montón de poder institucional. Y lo importante de eso es en qué territorios lo recuperan, cómo se disputan en esos territorios los diputados, porque recuperan mucho poder institucional en los sitios donde más injusta es la ley electoral. Y por tanto lo que tengan enfrente va a ser crucial a la hora de decir, si hay bipartidismo en la meseta española y en el sur, ganará el Partido Popular y el Partido Socialista será segunda fuerza. Y esto recompondrá el régimen, y creo que en eso tiene mucho más que ver qué van a tener enfrente y cómo se va a articular eso, que lo que ellos sean capaces de hacer. Y de cómo los apoyan. Lo que decías es que hay muchos PPs y que han estado unidos por el poder, como en Andalucía hay varios PSOEs que están unidos porque tienen el poder. Y ahora lo que se ha empezado a producir es un ERE político. La gente pierde el trabajo, la gente tiene miedo a perderlo, hay asesores que no asesoran, y esto genera las diferencias que estamos viendo y que surgen voces y críticas a Rajoy. Yo creo que el PP además lo que ha perdido es la credibilidad. La pasa a algunos periódicos también, que han perdido la credibilidad, entonces lo que dice ya no es tan creíble. Por eso está quizás radicalizándose, buscando lo que ya tiene. Pero la diferencia es que ahora hay un partido como Ciudadanos que está buscando su franco derecho, que ahí sí le puede hacer daño. Y la bandera, bueno, ya veremos. La bandera yo creo que es defensivo. Cuidado. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es defensivo. Es para defenderse de las críticas de radicales, sacar la bandera. No entiendo y dejar un poco al PP sin ese discurso. Creo que estamos ahora mismo en un periodo sumamente confuso en el que no sabemos qué va a pasar, porque el PSOE necesita un poco a Podemos para camuflar la pérdida de 750.000 votos y tener una serie de autonomías gobernadas. Podemos necesita un poco al PSOE para mostrarse que es... que puede gobernar y que no son los soviets y que no se comen a nadie, y el PP es el que yo creo que está más perdido en este juego ahora mismo de sillas. Pero ahí, yo os planteo un problema que tenemos nosotros, y es el siguiente, que el Esperanza Aguirre y el Partido Popular lo han enunciado muy bien. Hay una serie de partidos del régimen y otro partido que no es del régimen, y la prueba de ellos es que Aznar no es que no haya llamado, es que se niega a tener ningún encuentro y a recibirnos, independientemente de que tengamos poder institucional. Dos escenarios en las elecciones generales. Uno, ganando o no superamos al Partido Socialista. Ese escenario es definitivo. Porque si quedamos terceros, incluso aunque lográramos para apoyar una eventual investidura de Sánchez unas concesiones en términos de política social inéditas en España, el régimen sobrevive y entramos en una fase diferente. Si superamos al Partido Socialista, se produce una coyuntura en la que lo que tiene que decidir el Partido Socialista es tremendo. Llegar a un acuerdo de régimen con el Partido Popular, y entonces nosotros con un cuchillo y un tenedor esperamos a que nos pongan el filete delante más tarde o más temprano para comérnoslo, o nos vota una investidura, con lo que eso significaría. Claro, mi pregunta es si el Partido Popular está dispuesto a respetar el orden, está dispuesto a respetar una solución como esa después de lo que hemos visto en Madrid. Sí, yo no soy ni sociólogo ni politólogo, soy periodista, pero a lo mejor por los temores que voy acumulando digo lo siguiente. A mí me parece que Ciudadanos ha cumplido ya su papel. Es decir, que en las elecciones generales Ciudadanos retrocederá espectacularmente y el PP va a recuperar una gran parte de los votos que han manifestado ya su cabreo en las elecciones municipales y autonómicas, en las cuales además Ciudadanos ha jugado el papel de soporte del bipartidismo, el gobierno de Andalucía y el gobierno de Madrid. Ha dejado a los dos gobiernos con mayor índice de corrupción, tanto del PP como del PSOE. Y yo creo que hacia las elecciones generales Ciudadanos se va a ir desinflando, y el PP me temo que va a tener capacidad de recuperar una parte de su electorado, porque como recordaba Manolo, el PP es el partido que gana cuando pierde el PSOE, pero a eso hay que añadirle que es sin embargo el que tiene el voto más rígido. Es decir, el PP oscila muy poquito, 2-3% o 3%, y yo creo que en las generales va a recuperar. Y en ese escenario, entre mis temores está el de que primero Partido Popular, segundo Podemos, tercero PSOE, un gobierno de gran coalición PSOE-PP, donde el PSOE pone su poder autonómico y municipal y el PP el gubernamental, y se reparten otra vez los negocios como hasta ahora ha ocurrido, y el bipartidismo sobrevive. Ese es un temor que yo acumulo.
todas maneras, yo creo que el Partido Popular no tiene otra estrategia posible que la de confrontar con Podemos. No tiene otra posibilidad. Desde el punto de vista sociológico, de las variables socioestructurales... El problema es cómo lo haga. Claro, el problema es cómo lo haga, cuánto de sucia sea la batalla, y estamos viendo que en Madrid, ¿no?, el nivel de suciedad crece cada día, cada semana, ¿no? Pero lo cierto es que cuando miramos las tripas, ¿no?, de lo que está pasando desde el punto de vista electoral en nuestro país, en nuestra sociedad, lo que vemos es que hay dos partidos que sociológicamente tienen el respaldo mayoritario de las posiciones que llamamos sociológicamente declinantes, ¿no?, de la gente con menos estudios, con más edad, en los ámbitos rurales, y que son básicamente el Partido Popular y el Partido Socialista. Es sorprendente, además, el parecido sociológico entre los electorados de ambos partidos. Se diferencian en ejes, ¿no?, de norte, sur, este, oeste, pero en términos sociodemográficos se parecen mucho, con una diferencia. El Partido Popular todavía conserva apoyos significativos entre la gente con niveles de formación altos. Es decir, cosa que el Partido Socialista ha perdido hace mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en la variable más importante que explica el comportamiento electoral en nuestro país, que es el nivel de estudios, el Partido Popular tiene partido que jugar, todavía tiene cancha. Y eso le obliga a llevar una puesta en escena que confronte, que lidere, y que solamente puede liderarse pues desde la activación del miedo, porque el vector del deseo, de la parte propositiva, del asunto programático, eso está olvidado, eso está amortizado en esta legislatura. De tal manera que hasta me parece lo más astuto de lo que pueden hacer, me parece lo más astuto intentar una apuesta dura, jugar duro y jugar a la confrontación entre los dos polos como único espacio de supervivencia, porque lo otro, la alternativa, el tándem con el Partido Socialista y salvar el régimen, es una forma de apostar por no morir de un golpe, sino morir en dos escalones, ¿no? Es decir, apostar por la muerte. No, yo creo que es lógico que jueguen duro y que salgan duro. Ahora mismo vuelvo contigo, Manolo, pero antes, Zapina Pache. Tenemos que ganar las elecciones y ganarlas con toda la claridad. Es nuestra obligación. Pactos de izquierdas en muchas grandes ciudades para arrebatar gobiernos al PP. En Sevilla, el PSOE y Podemos firman el acuerdo, pero nos dejan esta sorprendente escena. El socialista Juan Espadas, que será el nuevo alcalde, tiende la mano a la candidata de Participa Sevilla. Ella no se la da, y una ciudad por otra. En Cádiz es el PSOE el que le da la alcaldía a Podemos. La gente ha votado una cosa y le está representando con esos votos unas ideas totalmente diferentes. Renovar la cúpula del Partido Popular, nombrar a personas jóvenes con buena imagen. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Es que hemos pedido muchos esfuerzos a los españoles y solo ahora se empiezan a ver los resultados de tanto esfuerzo. Entonces, a lo mejor nos ha faltado darle un poco de piel a cada cifra positiva que estamos obteniendo, ¿no? Seguro. El PSOE, como acabamos de ver en su obsesión anti-PP, no reparan gastos, rechazan cualquier acuerdo, insisto, cualquier acuerdo con el Partido Popular. Lo abrazan a cualquier grupo extremista, marginal, antisistema o claramente independentista, como ha sucedido en algunos ayuntamientos importantes en Cataluña. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Un genio de la política y de la comunicación. Manolo, Tani y Ramón. Yo también, ¿no? Siguiendo un poco con matices, ¿no?, lo que decía Carolina, ¿no? Yo he vivido épocas en que estaba más metido en la política que ahora, donde era el cabreo inmenso del PP con los poderes económicos. Era en la época en que el PSOE gobernaba. Era un cabreo inmenso. Y te decían barbaridades de la COE, de la banca, de Botín, etc. Yo he visto a la derecha ninguneada por los poderes económicos precisamente cuando gobernaba el PSOE. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me cuesta mucho trabajo entender que los que mandan y no se presentan a las elecciones no hagan algo para evitar una confrontación vis a vis entre el Partido Popular y Podemos. Tienen que hacer algo. Y ese algo no es otra que proyectar al Partido Socialista.
Es decir, otra cosa es las posibilidades de esa proyección o no, que ahí podemos tener convergencia o divergencia. Pero yo creo que la clave en este momento es que, para mí, en este momento, lo que se está jugando es un partido de la siguiente manera que el PP ya ha vivido en otro momento. Es, mire ustedes, son los nuestros, pero ustedes no van a ganar las próximas. Luego hay que aupar a los que pueden ganar y pueden ser la alternativa a Podemos. Pero eso no se lo va a decir solamente la COE, no se lo va a decir el IBEX 35, se lo va a decir la Troika, los grandes poderes y la señora Merkel. Es decir, lo que estamos estamos viviendo todo lo que es la negociación de Syriza con los poderes europeos. Pero claro, hay un pequeño problema. La debilidad de Syriza es inmensa porque el país es muy pequeño y muy débil. Pero España es un país muy grande. Lo que pasa aquí tiene trascendencia. Aquí sí se le puede doblar el pulso a los poderes económicos, al menos por la cantidad de dinero que debemos. Entonces, desde ese punto de vista, a mi juicio, yo creo que ahora lo que toca es levantar al Partido Socialista, aupar al Partido Socialista, precisamente para el escenario que decía antes Pablo muy bien, para evitar que Podemos sea la segunda fuerza política del país. Porque claro, si es la segunda fuerza, como dice Pablo, le salen las cuentas perfectamente. Se va a comer el melón, lo va a partir, se lo va a comer entero. Claro, está esperando que los demás se muevan. El problema de ahora es que ese es el escenario que ellos van a evitar, cueste lo que cueste. ¿Y ahí qué puede ocurrir? Pues como siempre ocurre en política, que va a haber los medios de comunicación van a empezar a apoyar sólidamente al PSOE y las cloacas del Estado a ir desmontando a Podemos. Es lo suyo, es eso que se llama la lucha de clase, ¿no? Ramón y Tania. Muy interesante los tics de Rajoy, porque claro. Cada vez que miente se le disparan y en estos vídeos era un espectáculo. Sí, se pone nervioso. Yo creo que Ciudadanos es, sobre todo, si analizamos las encuestas, tú eso lo sabes más que nadie, cómo se ha ido inflando Ciudadanos en las encuestas y luego las últimas encuestas dicen que pierde un tercio. No, lo que hacen es adecuar las encuestas a los resultados. Yo no sé lo que va a pasar en las generales, pero posiblemente van a ir cuartos. Pero vamos a ir a un escenario distinto del que planteáis. Vamos a suponer que Podemos queda tercero. Si queda tercero, yo creo de todas formas el cambio es brutal, porque sin haber estado Podemos en la vida política española hasta Andalucía, creo que sí, de alguna forma soy responsable, junto con el 15M, el Partido X, no sé qué, para rato, además, vale, todo este magma ha sido responsable de la elevación de la exigencia ética de esta sociedad. Si de repente tenéis 40 o 50 diputados en el Parlamento que puede abrir las puertas y las ventanas, la situación es completamente distinta, gobernéis o no gobernéis. O sea, yo creo que se está produciendo un cambio que va mucho más allá de las elecciones de noviembre o incluso una legislatura. Y yo no sé si Ciudadanos va a participar o no. Está intentando participar, es como el ciclista que se pone a chupar rueda para ver si consigue con el mismo discurso. Veremos. Pero sí es cierto que vosotros creo que en las elecciones ha ido mostrando una consistencia. Lo que sí que veremos es que si en las elecciones de noviembre vais a ir solo con la marca Podemos o con más. Eso está decidido, vamos con la marca Podemos, eso no tiene discusión. Claro, lo que dices es importante. Lo que pasa es que si quedamos terceros no tomamos el trono de hierro, o sea, no conquistamos el cielo por asalto. No tendría precedentes en la historia de este país, sería tremendo, o sea, sería una cosa que se podrían hacer tesis y tesis doctorales. Pero lo que supone el clic, o sea, esa posibilidad de... O sea, han acabado con el sistema de partidos y se construye otra cosa, pueden ser 60.000 votos. O sea, los 60.000 votos que te coloquen por delante del Partido Socialista. Y es que ese escenario es completamente distinto. Tania. Bueno, yo creo que lo que está diciendo Manolo y Carolina no es incompatible. Yo creo que el Partido Popular no tiene otra alternativa más que polarizar con Podemos, una clave de movilización de miedo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que van a jugar a ambas cosas. O sea, yo creo que no van a hacer todo lo posible por evitar que esa sea la alternativa. Y una de las cosas que yo creo que construye la posibilidad de una victoria es ser una alternativa a algo. Entonces, en la medida en que se va a construir un relato de un partido desdibujado con las experiencias locales, donde se va a perseguir mucho determinadas cositas para decir todo esto es Podemos, más la situación de Grecia, más la situación internacional, el panorama que van a intentar dibujar no es de actor que se miran de igual a igual,
sino es de no mencionar el nombre, de la radicalidad, de la amalgama de cosas, que eso desdibuja mucho la posibilidad de ejercer una alternativa real frente a eso. Y en paralelo, yo estoy de acuerdo con Manolo, va a haber una apuesta seria del poder económico porque el Partido Socialista recupere un espacio político, que no lo tiene fácil, sin duda, pero no lo tiene imposible, y el espacio institucional que ha retomado es bastante potente, por no hablar de que, bueno, yo creo que el marco actual de ruptura del mapa electoral también determina una variabilidad de comportamiento muy alta, donde en meses pueden pasar cosas que modifiquen brutalmente. Total. O sea, quiero decir que la linealidad de las expectativas electorales desaparece por completo. La prueba de eso, ¿no? es Madrid. O sea, recuerda las encuestas que No, le daban 10 10 concejales, le daban ahora a Madrid antes de que tuviese cabeza. Sí, la Victoria 21. Esperanza Aguirre. Y luego, de esto último que decía Pablo, ¿no? de las decisiones que ya están tomadas y de los 60.000 votos cruciales. Claro, adquiere una importancia crucial en este momento para quien quiere construirse como alternativa de dónde vas a sacar los números de votos, porque se va a disputar en muy poco. Pero sobre todo adquiere una importancia crucial cómo evitas que otros te quiten los votos que te van a faltar para ser segunda fuerza política o incluso para ganar. Y esto se ha visto en las elecciones municipales y autonómicas. Si tú vas a todas las candidaturas unitarias del sur de Madrid, las que han quedado en una situación de no poder formar gobierno porque no son segunda fuerza política, o de no ganar y tener que estar dependiendo de acuerdos con el Partido Socialista, todas, sin excepción, se deben a los porcentajes en torno al 2,5 y el 5,6 que obtiene Izquierda Unida. Por tanto, las disputas se van a dar a muchísimos niveles, y en el marco electoral yo insisto en que además donde más se va a dar esa realidad es en los territorios no donde hay actores políticos movilizados con los que se puede interlocutar, sino en los territorios más de meseta, donde más difícil es disputar esos, donde 60.000 votos es la diferencia entre 3 o 0. Sí, sí. Lo que pasa es que no suma directamente. No suma. A mí lo que no me cuadra del reforzamiento del PSOE como alternativa para los poderes que gobiernan realmente es por qué no se hizo antes. O sea, por qué no se les empujó más durante las elecciones municipales y autonómicas. Porque claro, las generales están a 5 meses, pero si hubiesen ido dando pasos durante las elecciones autonómicas y municipales se habría logrado más. Yo encontré más apoyo a Ciudadanos por parte del Grupo Prisa, por parte de banqueros y empresarios que se reunían con ellos, etcétera, etcétera, más apoyo a Ciudadanos que al Partido Socialista. No sé si es el líder lo que no les gusta, porque faltó, como dicen ellos, a sus compromisos en las diversas reuniones que tuvo con el círculo de empresarios y demás. No sé lo que es, pero algo me dice que el PSOE no les gusta, y probablemente también tenga que ver el hecho de que dentro de la ejecutiva del Partido Socialista están los varones, y los varones están gobernando con el apoyo de Podemos, salvo en Andalucía, es verdad que es la pata que no cuadra, pero Andalucía se mueve también por unos intereses personales de su propia líder, de Susana Díaz, que yo estoy segura de que tarde o temprano dará el paso para liderar la Moncloa. Con lo cual se me desdibuja un poco el panorama, y yo creo que, teniendo en cuenta esa ejecutiva que quiere pactar con Podemos y quiere gobernar en la Moncloa con Podemos, porque lo dicen, yo no sé con vosotros los contactos que hay y demás, ellos en privado reconocen que esa es su esperanza, porque saben que no van a ganar el PP. Creen que la base electoral del PP es tan fuerte que aún ahora, en la situación lamentable en la que se sitúan, seguirá ganando por número de votos. A mí eso me consta, o sea, que eso lo hemos dicho. Lo que tengo las dudas es si apoyarían un gobierno nuestro. Eso es lo que me genera más dudas. José Yo creo Manuel, que sí. Ojalá. Vamos a hacer lo del pájaro disparándole a la escopeta. Una pregunta para ti. ¿Ir a las elecciones con la marca Podemos puede significar ir con algo que se llamase, por ejemplo, Juntos Podemos, y donde cupieran más ingredientes y a lo mejor hicieran ganar más votos? Porque probablemente con un 3 o un 4% de votos la diferencia puede determinar no ya que Podemos sea segundo, sino incluso que sea primero. Ahí, se haga la pregunta como se haga, yo a veces tengo la sensación cuando después de un cortejo no sabes cómo decir que no. Y no es una cuestión de arrogancia, sino de pura lógica política. Hay mucha gente en España, en la izquierda, que de buena fe piensan que una cosa que tenga la apariencia de un frente de izquierdas puede ganar, sobre todo porque es una cosa muy bonita. O sea, se tiene esa imagen de, coño, la izquierda siempre peleada. ¿Por qué nos unís? ¿Por qué nos juntáis y nos dais esa alegría a los izquierdistas de veros juntos?
Eso, que es un deseo noble y que hay buena intención, no funciona electoralmente. Y la prueba es Podemos. O sea, Podemos lleva 2 años básicamente haciendo todo lo que la izquierda no hubiera hecho. Y con la izquierda diciendo lo están haciendo mal, lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Y el peso electoral hace que al final todo el mundo entre en razón. Entonces, si nosotros pensáramos que llamándonos ahora España, o Podemos todos juntos, o Podemos la izquierda y Ernesto Laclau, eso sirve para tener más votos, no somos idiotas. Es decir, nosotros lo que tenemos claro es que hay que presentarse de la manera más eficaz en términos electorales. Y ahí es donde pensamos que la marca Podemos y la identidad Podemos, precisamente porque ha sabido tomar distancia de identidades políticas que respetamos mucho, pero que no funcionan como tal, no sirven. Por eso nosotros abrimos la mano a todos los cuadros, a toda la gente que quiere venir. Pero quien quiere traer su mochila de yo vengo aquí, yo represento a la izquierda. Y además, si es que lo dicen abiertamente, queremos un frente de izquierdas, una coalición de izquierdas, queremos a la izquierda unida, lo plantean así, que a veces a mí o sea, no puedo evitar decir, pero de verdad, o sea, tú quieres ligar conmigo diciendo que hay que hacer un frente de izquierdas, y es que nosotros venimos diciendo desde el principio que eso no puede cambiar políticamente el país, que hay que utilizar otras claves, y a eso es a lo que responde nuestra estrategia de decir, no, la marca tiene que funcionar. ¿Cuáles pueden ser los lugares en los que yo vería adecuado añadir un guión y otra cosa? Cataluña, el País Vasco y eventualmente Galicia. Y por supuesto País Valencià o quizá Baleares. ¿Por qué? Porque nosotros somos una fuerza política plurinacional. Y eso marca la diferencia. Marca la diferencia con respecto al PP y con respecto al PSOE. Y ahí sí pueden estar los votitos importantes. El que nosotros seamos una referencia para mucha gente que en las elecciones de su territorio votaría otra cosa, pero diría para las elecciones españolas mi referente es claramente Podemos. Y ahí el guión sí puede operar en clave electoral y nosotros entendemos que un acuerdo con determinados sectores en Cataluña o en País Valencià puede ser eficaz electoralmente, precisamente porque tenemos lo que otras fuerzas estatales, PP y PSOE, no tienen. El PP y el PSOE van a tener unos resultados desastrosos en Cataluña. Eso es lo que además hace que el PSOE lo tenga muy difícil para ser partido de gobierno. No basta con Andalucía. Andalucía es un Terminator, pero sin Cataluña es muy difícil gobernar. Nosotros aspiramos a ganar las generales en Cataluña y aspiramos a tener un resultado excelente también en País Valencià y en otros territorios. Eso pasa por asumir que ahí sí podrían funcionar la fórmula del guión. En el resto del país pensamos que es nuestro discurso y nuestro estilo lo que funciona, porque no suman, porque Podemos más, la izquierda de toda la vida tiene menos votos que Podemos solos. Y luego hay que reconocer que habrá gente de izquierdas que tendrá derecho a tener su opción propia. Habrá alguien que diga, yo quiero representar el comunismo español. Y a mí me parece muy bien que en democracia tenga un candidato, una papeleta para decir, aquí estamos nosotros, y es una cosa que no tiene por qué generar complejos a nadie. Es como, nosotros no pretendemos decir, nosotros vamos a representar absolutamente todo lo que existe. Yo creo que hay gente que quiere ver sus símbolos, que le gusta ir a un mitin y escuchar la Internacional y llevar una bandera, una serie de cosas muy bonitas que yo creo que está bien que se expresen electoralmente, pero que no se mezclen con lo que representamos nosotros. No sé quién tenía la palabra. Estáis apuntando todos los nombres para registrarlo. Para registrarlo. Ahora España. Pues hablo yo. No sé. Sí, pero bueno, incluso hasta me sumo a la respuesta para añadir también que creo que aunque Podemos ser un partido, no es exactamente un partido, ni tiene ahora mismo las dificultades que tendría cualquier partido para representar esa mayoría de cambio. Y en ese sentido, esa agilidad, que en otros terrenos es una desventaja, es también un recurso para poder transformar esa mayoría social en mayoría política de cambio. Y en ese sentido yo creo que la salvaguarda de las siglas, no como siglas de partido, sino como siglas de esa herramienta capaz de transformar en mayoría política la mayoría social es casi lo único que hemos conseguido construir en este año y medio de andadura. Entonces sería casi un suicidio dejarla a un lado. Pero bueno, más allá de esa cuestión, volviendo aquí al debate con Manolo sobre las estrategias del régimen para su propia supervivencia, pues yo creo que como todo proceso de cambio profundo, el régimen deja aflorar todas sus contradicciones. Y sería una tontería creer que las estrategias de actores que defienden
en última instancia los mismos intereses van a ser convergentes en términos tácticos sobre cómo se produce esa defensa de intereses. De hecho, lo que estamos viendo en el proceso de descomposición del PP es enfrentamientos internos que se están intentando invisibilizar precisamente por esa incapacidad ya como partido del poder para ser capaz de contener esas confrontaciones. Entonces, que haya, por un lado, quienes opinan dentro de los poderes fácticos que no se presentan a las elecciones que la estrategia correcta es apostar por el Partido Socialista, que es una visión muy de los años 70, yo creo, ¿no? Muy de lo que se hizo pues con Mario Suárez, de lo que se hizo con Felipe González, ¿no? Quiero decir que esa lectura, ¿no? desde arriba de que la tabla de surf, ¿no? Para bandear todos los peligros de adscripciones desde el sur hacia los espacios que no eran interesantes, se hacía siempre a través de la socialdemocracia, que es muy setentera, ¿no? Me parece Yo creo que esa lectura ahora mismo tiene poco recorrido por dos cuestiones. Una, y vuelvo a estos argumentos aburridos de las bases sociodemográficas de los electorados, es que el análisis del PSOE tiene muy mala pinta, pero muy mala pinta. Es decir, que todos los signos que presenta son signos agónicos. Es decir, que eso va a salir mal, por un lado, ¿no? Y yo creo que hay otro componente adicional, y es que en la ejecutiva del Partido Socialista es verdad que están los viejos varones, pero es que la gente joven que está inspira muy poca confianza. Nada, decir, que si yo, muy bajos. Claro, que si yo tuviese que apostar, si me pongo en el lugar del otro y tengo que apostar desde la troika, ¿quién puede defender mejor los intereses que salvaguarden la estabilidad del país? Un marxista en condiciones, yo también lo pienso. No me parece que ahí haya buenos candidatos. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto. Tenéis un minuto cada uno de conclusiones. Empiezo contigo, Ramón. Bueno, yo creo que también lo que se ha aprendido de las elecciones municipales es que la inclusión de figuras que han estado fuera de la política, como Manuela Carmena, y hay muchas más en Andalucía, en otros sitios, y recuperar a esta gente, da igual las siglas o los nombres que pongan, es bueno. Andalucía, por ejemplo, es una sociedad muy rural y presentasteis una candidata muy buena, pero que es muy urbana. Si hubierais encontrado una figura andaluza indiscutible, pues quizás el resultado hubiera sido un poco mejor o no lo sé, no tengo ni idea. El PSOE sí, yo creo que el PSOE tiene graves dificultades de discurso exactamente igual que el PP. Muchísimas gracias. José Manuel. No, yo estaba pensando mientras te escuchaba que ojalá las próximas elecciones generales sirvan en lo fundamental para recuperar la democracia, que no se salgan con la suya a través de la guerra sucia y que ojalá el electorado en las próximas generales le dedique al PP, al partido pringoso, ese bonito bolero que dice «Vete de mí». Muchísimas gracias. Ana. Pues yo creo que el Partido Popular ahora en noviembre, que parece que las elecciones van a ser el 22 o el 29, se va a llevar un batacazo mucho mayor de lo que ellos esperan a pasar de este retoque estético, porque bueno, es verdad que la incorporación de Moragas es importante porque es una especie de, voy a terminar con los líos entre el Partido Popular y el Gobierno, que entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal, que eran absolutamente demenciales. Y es importante Moragas, pero más allá de todo eso, el Mariano Rajoy, mientras él sea el líder del partido, en las generales no pueden más que obtener un mal resultado, porque además te lo reconocen en el propio partido y están como algo resignados. No van a cambiar el discurso económico y ahora además han añadido el discurso de la radicalidad del PSOE, con lo cual yo creo les doy mucho peor resultado que en las municipales y autonómicas. Tania. Bueno, yo en este año del cambio tan maravilloso que vivimos he aprendido que hacer proyecciones a 3 meses vista es mejor no hacerlos, con lo cual yo me abstengo de decir lo que le va a pasar al Partido Popular en noviembre, como me abstengo de decir lo que me va a pasar a mí la próxima semana, directamente, ¿no? A mí me parece inviable. Pero sí me parece que el escenario hay que analizarlo desde la perspectiva clara de que este es el cierre de un ciclo político y de que en función de un ciclo electoral que viene de acumular un proceso de cambio histórico y que en función del resultado que suceda en noviembre hay una oportunidad histórica de que eso profundice o hay una oportunidad o un riesgo alto de que eso quiebre, ¿no? Y yo creo que los actores económicos van a jugar a todas las bazas hasta el último minuto porque la variabilidad de situaciones que se van a dar van a ser muy variopintas y yo quiero recalcar que en este debate sobre las unidades y no unidades a mí no me preocupa las identidades de nadie, que estoy de acuerdo contigo en lo que has planteado. A mí lo que me preocupa es quién te quita lo justo para que no llegues. Carolina.
sin duda, un momento de aceleración del tiempo histórico, ponerse a hacer pronósticos para la semana que viene o para el mes que viene es casi una locura, bueno, es un suicidio, ¿no? Pero sí que hay corrientes de fondo, ¿verdad? Sí que hay tendencias de fondo que yo creo que dibujan el escenario. La crisis concreta del PP o la alternancia que han puesto en funcionamiento, de la cual en realidad hemos hablado así en concreto poco, ¿no? Realmente. Porque ha sido... Yo creo que es insuperable. Es decir, es insuperable para el propio Partido Popular en la medida en que cuando estás en la cuesta de bajada, ¿verdad? Es muy difícil que se produzca una reconciliación de la casa, ¿verdad?, hacia adentro y que digan todos a una, ¿no? Fuentovejuna, vamos a defender aquí los colores del club. Creo que más bien el Partido Popular va exactamente en dirección contraria, ¿no? Se van dando mamporros y nada, pues el que pueda y aguante más hasta el final será el que les lleve a, esperemos, la derrota en noviembre, ¿no? Pero tiene mala pinta, quiero decir, la verdad que tiene mala pinta. Gracias, Caro. Manuel. Gramsci, en una cosa de esas brillantes que él decía, frente a todos los determinismos, decía Gramsci que el gran problema que tienen los deterministas economicistas es que nunca son capaces de entender que las clases dirigentes también se equivocan y que cometen errores. Y yo creo que eso ha ocurrido y está ocurriendo ahora entre el Partido Popular y el Partido Socialista. También, volviendo a Gramsci, la restauración y el cambio van juntos siempre. No es una partida que se termina de un día para otro. A donde voy es lo siguiente: no subestimar a los poderes, no subestimar la fuerza del régimen, no subestimar las alternativas que ellos son capaces de hacer, o por las buenas o por las malas, o por las duras o por las maduras. Y yo creo que, obviamente, si el escenario es el que hemos discutido aquí, algo harán para evitar que eso se produzca. Y entonces yo creo que sobre eso hay que estar preparados. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los seis. Me voy asustadísima. Una reflexión final. Cuando se escuchaba, tengo la sensación de que una cosa que nos pasa a nosotros y nos lleva pasando mucho tiempo es que estamos muy acostumbrados a pensar y a reflexionar. Y de repente, cuando llegan los momentos de la audacia, te das cuenta que en los momentos de batalla hay que actuar. O sea, yo creo que Podemos hace un año, las elecciones europeas, fue pues una manera de desoír ciertos debates y de desoír ciertas reflexiones, ¿no? Recuerdo la mezcla de desidia y de preocupación cuando leíamos lo que se escribía sobre nuestra experiencia y era como para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. A 5 meses de las elecciones generales, yo creo que estamos en el terreno que se nos da bien, que es el terreno de correr. Yo creo que la cuestión de los votos tiene mucho más que ver con las caras y con la pluralidad de caras que con las siglas o con los proyectos. Cuando nosotros diseñamos un sistema de primarias en el que te puedes traer a cualquiera sin decirle tienes que tener carné de mi partido ni ser de mi partido, pensamos que, recordamos lo que significó Villarejo, lo que ha significado Manuela Carmena, y creo que estamos en un momento en el que no perder ni un solo voto tiene que ver con esa audacia a la hora de hacer las listas y sobre todo entender que ya estamos en campaña, y en campaña esto es una carrera en la que si no te pegan un tiro las cloacas del Estado, pueden pasar muchas cosas. Esperemos que estas palabras no sean proféticas y nos veamos la próxima semana aquí en Fort Apache.